Descubierto. El increíble acto de un joven que transformó el llanto del bebé en el avión. El sonido ensordecedor del llanto atravesaba el estrecho espacio de la cabina mientras Alejandro se aferraba a su asiento con una mezcla de nerviosismo y determinación. Tenía 22 años, su sueño de convertirse en médico palpitando en su pecho, pero también la pesada carga de cuidar a su madre enferma. Esa mañana, el vuelo hacia la Ciudad de México era su pasaporte a un futuro que temía que jamás llegaría. La medicina es un arte de compasión, le decía su abuela, y esas palabras resonaban en su mente como un eco constante. ¿Pero acaso el camino hacia esa compasión lo llevaría a la misma condena de los juicios ajenos? Los murmullos de descontento crecieron entre los pasajeros. ¿Por qué no lo calman de una vez? Se escuchó en una esquina. Alejandro sentía como cada susurro se convertía en un hacha que amenazaba con cortar sus esperanzas. El llanto del bebé aumentaba, y la presión en su pecho se intensificaba. Siguió en su mente el consejo de su abuela, pero la ansiedad comenzaba a consumirlo. Miró a su alrededor, los rostros cansados, irritados, todos atrapados en su propia burbuja de estrés. Debería quedarse callado, encerrado en su mundo de aspiraciones, mientras el llanto de un niño resonaba como un símbolo de su vulnerabilidad. Sin pensarlo, se levantó de su asiento. Un impulso casi instintivo lo llevó hacia el pequeño. El primer dilema moral emergió en su mente: ¿debería arriesgarme a ser criticado por los otros o intentar aliviar la angustia del niño? La respuesta sería obvia para muchos, pero para él, el miedo al juicio le paralizaba. Sin embargo, cada paso hacia el bebé se sentía como caminar sobre brasas. Respiró hondo. El escenario se tornó surrealista, una búsqueda de validación en un lugar que esperaba ser el comienzo de su vida académica. Creo que puedo ayudar, murmuró, aunque las dudas crecían en su interior. Mientras se acercaba, una voz interior resonaba: ¿y si no funciona? ¿Qué piensan de mí estos desconocidos? Cada mirada que escapaba hacia su dirección era como una punzada. Pero finalmente, se encontró de pie ante el bebé. Con una valentía inesperada, comenzó a cantar suavemente, creando una mímica exagerada que buscaba atraer la atención del pequeño. Un acto de amor se desplegó ante la mirada de quienes bordeaban su propio mundo, confundidos pero intrigados. Las sonrisas comenzaron a brotar, pero la tensión aún flotaba en el aire. Alejandro miró a su alrededor, algunos pasajeros lo observaban con frialdad, como si cada risa fuese un insulto a su aspiración. El pediatra y la psicóloga, entre los pasajeros, intercambiaban miradas de aprobación, pero otros aún fruncían el ceño. No es mi intención incomodar, pensó mientras su cuerpo temblaba al sentir la desaprobación. La incertidumbre lo atormentaba: ¿debería seguir adelante o dejar que el juicio ajeno apagara mi impulso? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una risa infantil resonó en la cabina, como un destello de esperanza que iluminaba la carga de angustia y duda. Sin embargo, el dilema moral persistía: ¿sería suficiente esa conexión emocional para desafiar el juicio? ¿Acaso lograría convertirme en el médico que su abuela siempre soñó que sería? La mezcla de expectativas personales y el peso de las críticas integraban un cóctel de ansiedad que lo mantenía en vilo. Así, mientras el vuelo continuaba su trayecto, Alejandro se enfrentaba no solo a un futuro incierto, sino a la lucha interna más compleja de su vida. ¿Podría realmente entrelazar amor y compasión en el mundo cruel que tenía ante sí? La pregunta ardía en su mente mientras el destino se acercaba y el verdadero viaje apenas comenzaba. A medida que el avión surcaba las nubes, Alejandro se sumergió en sus pensamientos, sintiendo cómo la adrenalina del momento se disipaba gradualmente. La risa del bebé, aunque efímera, había dejado una huella en su interior.
Aquel pequeño triunfo lo había despojado de parte de su timidez y del peso de la desaprobación ajena. Sin embargo, la pregunta seguía resonando en su mente: ¿hubiera actuado de la misma forma si no hubiera estado en un avión, rodeado de extraños? Esa duda lo seguía como una sombra. Cuando el vuelo aterrizó, un torrente de emociones lo golpeó como un tsunami. La confusión entre lo que había hecho y el resplandor de la satisfacción lo hacían sentir más vivo que nunca, como si el acto de ayudar a ese niño hubiera desbloqueado una parte de sí mismo que había estado oculta durante años. Por primera vez, sintió una chispa de seguridad, una sensación de que su deseo de ser médico no era solo una aspiración tensa, sino un compromiso serio que podía cumplir. A medida que se movía por el aeropuerto, el bullicio y el caos parecían un reflejo de su propio desorden interno. Se detuvo un momento, cerrando los ojos mientras respiraba profundamente. Cada aliento lo anclaba en el presente y le recordaba el frío sudor de antes, el instante en que había dejado de lado su miedo. Sin embargo, al abrir los ojos, una pregunta lo invadió: ¿podía replicar esa valentía en otras áreas de su vida? Alejandro llegó a casa de su madre, quien lo esperó con una sonrisa cansada. Ella había sido su mayor apoyo a lo largo de su vida, sacrificándose para que él pudiera seguir su sueño. Pero al mirarla, sintió un profundo sentido de responsabilidad. Su salud se deterioraba y, en el fondo, sabía que necesitaba actuar. La medicina ofrecía respuestas, pero también planteaba dilemas: ¿cómo podría ser capaz de cuidar de otros si no podía cuidar de la persona más importante de su vida? Decidió que debía actuar. Se comprometió a aplicar sus aprendizajes de sus clases de medicina a su propia vida. Creó un plan para llevarla a las citas médicas, tomar notas de los medicamentos, aprender a preparar comidas más saludables y gestionarlas con sus horarios. Cada pequeño paso se sentía como una victoria. En sus interacciones con los profesionales de la salud, se volvió más audaz. Preguntaba, discutía y, lo más importante, escuchaba. Sin embargo, la lucha no fue simple. Encuentros con médicos indiferentes, largas esperas en el hospital y un sistema de salud apático comenzaron a desgastarlo. La sensación de impotencia se mezclaba con su deseo de cambiar la percepción que la salud tenía en su comunidad. Cada visita convertida en un laberinto de frustración lo confrontaba con una verdad incómoda: la medicina no era solo un arte de compasión, también requería firmeza, resistencia y, a veces, un poco de arrogancia para hacerse oír. Así, mientras Alejandro se adentraba en sus estudios y su nuevo papel como cuidador, comenzó a ver las similitudes entre salvar a un bebé en un avión y enfrentar la apatía médica. ¿Podría canalizar esa chispa de valentía en su camino hacia la medicina, a pesar de las adversidades? En una noche especialmente difícil, después de una cita desalentadora, se sentó en la cocina, las manos temblando un poco. Tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Reflexionaba sobre cómo las pequeñas victorias importaban tanto como los logros más grandes. Sorpresivamente, un sentimiento de claridad surgió: nada podría detenerlo a menos que él mismo lo permitiera. Había llegado el momento de manifestar ese cambio. Alejandro se dio cuenta de que cada paso hacia su objetivo estaba alineado con el acto de ser compasivo, no solo con los demás, sino con él mismo. Esa noche, después de escribir, miró el horizonte a través de la ventana. El futuro parecía más nítido, el camino estaba trazado. Pero aún había algo que no había enfrentado, un dilema que lo aguardaba. La llegada de un mensaje inesperado en su teléfono lo aterró: una solicitud para participar en un proyecto de investigación médica que podría cambiar el rumbo de su carrera. ¿Estaba listo para dar ese salto? ¿Podría equilibrar ese desafío con sus responsabilidades actuales? La tensión creciendo en su pecho dejó claro que, por muy emocionado que estuviera, el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Mientras Alejandro contemplaba la pantalla de su teléfono, el mensaje brillaba en su mente como un eco persistente. Propuesta para el proyecto de investigación médica. Era la oportunidad que había esperado, pero también un dilema que lo acuciaba. Las palabras del mensaje resonaban: buscamos a alguien comprometido, apasionado por la salud y el bienestar. Sin embargo, su propia voz interior cuestionaba si realmente estaba preparado para sumergirse en una responsabilidad tan grande. La noche avanzó,
y con cada minuto que pasaba, el peso de la decisión parecía incrementarse. Se levantó de la mesa, sus pasos resonando en el suelo azulejado mientras caminaba hacia la cocina. Abrió el refrigerador, aunque no tenía hambre. Se sintió atrapado entre lo que deseaba y lo que sentía que debía hacer. Su madre lo necesitaba, y él había prometido que cuidaría de ella. ¿Pero acaso no era también su obligación perseguir su propia pasión? Recordó la risa del bebé en el avión y cómo había sentido que un fragmento de su verdadero ser había emergido en un momento de urgencia. Aquella experiencia le había brindado una perspectiva que, ahora más que nunca, parecía esencial. La medicina era un camino lleno de retos, pero también de recompensas invaluables. Se preguntó si ese mismo impulso, esa misma valentía, podrían guiarlo en la toma de decisiones en su vida diaria. Al día siguiente, tras una noche de insomnio, Alejandro se despertó con la decisión de buscar claridad. Comenzó a hacer una lista de los pros y contras de aceptar el proyecto de investigación. En cada lado, plasmó sus pensamientos, imaginando diferentes escenarios en su vida. La idea de involucrarse en el proyecto despertaba emoción, pero también un miedo abrumador al fracaso. Doblarse ante la emoción del desafío o la obligación hacia su madre. Mientras escribía, un concepto comenzó a tomar forma en su mente: la resiliencia. La resiliencia no solo se trataba de soportar la adversidad, sino también de levantarse y buscar nuevas oportunidades en medio del caos. Alejandro se dio cuenta de que este podría ser su momento para no solo transformarse en un mejor estudiante y profesional, sino también para descubrir su verdadera fortaleza. La medicina exigía un compromiso inquebrantable, y tal vez era momento de rendirse en lo que realmente importaba. Con el paso de los días, sintió que su estado de ánimo se intensificaba. Cuando visitaba a su madre en el hospital, tomaba notas, la alentaba a seguir tratamientos, pero sobre todo, empezaba a compartir con ella sus reflexiones sobre el proyecto. La idea de despegar hacia un nuevo desafío no solo en su carrera, sino también en su capacidad de cuidar a otros, comenzaba a volar en su mente. Decidido a trasladar su pensamiento a la acción, se juntó con sus compañeros de clase que estaban involucrados en la investigación para discutir el proyecto. La sensación de pertenecer a un equipo, de compartir ideas y opiniones, lo llenó de energía. Las conversaciones eran enriquecedoras, abriendo puertas a nuevas perspectivas, fusionando sus aspiraciones con las de los demás. Esto le permitió encontrar su voz, entablar debates y ver cómo su propio entendimiento de la medicina comenzaba a expandirse. Sin embargo, la alegría de este nuevo camino se vio amenazada cuando recibió una llamada: su madre había tenido un episodio complicado. La incertidumbre invadió su pecho. Ahora debía decidir: ¿dejaría que su nuevo proyecto lo alejara de su madre en este momento crítico? La lucha entre continuar su desarrollo profesional y estar presente para la mujer que había hecho sacrificios por él se tornó repentina y desgarradora. La distancia emocional fue tangible. Alejandro se sintió dividido, casi paralizado. Lo que una vez fue un claro camino hacia adelante ahora se convertía en un laberinto de decisiones morales. La medicina era y siempre sería su vocación, pero ¿a qué costo? La pregunta aérea flotaba sobre él, un recordatorio de que el verdadero compromiso iba más allá de la teoría y la investigación involucraba el amor y el sacrificio. Y así, la perseverancia de Alejandro fue puesta a prueba. En el fondo de su ser, una voz emergía, una certeza que no podía ignorar: este era el momento de actuar. Pero, ¿cuál sería el camino correcto? Mientras se preparaba para una nueva visita al hospital, comprendió que la respuesta no era sencilla. Por primera vez, la medicina no era solo un objetivo a alcanzar, se convirtió en un espejo que reflejaba sus más profundos dilemas internos. El simpático tic-tac de un viejo reloj de pared le recordaba que el tiempo no esperaba. Ni el futuro brillante de su carrera como médico ni el estado de salud de su madre se detendrían. Empezó a escribir otra vez, esta vez no solo como autodisciplina, sino como un acto de desesperada búsqueda de respuestas. La llamada de la investigación seguía aguardando, pero en ese instante, Alejandro entendió que el verdadero desafío no solo radicaba en hacer una elección, sino en reconciliar sus dos mundos: la pasión por la medicina y la dedicación hacia su madre. Mientras las palabras salían,
Alejandro vislumbraba que la respuesta podía estar esperándolo al final de una difícil asignatura en su vida personal. ¿Podría realmente encontrar un equilibrio entre ambos mundos? La tensión entre el deber y el deseo se mantenía palpable, como si la resolución estuviera a un suspiro. Sin embargo, también se dio cuenta de que, en la búsqueda de su propio propósito, había algo más esperando, un desafío mayor que podría cambiar su vida de formas que aún no comprendía. La puerta a lo desconocido se abría, y él estaba decidido a cruzarla. El eco de la decisión resonaba en la mente de Alejandro mientras se preparaba para una nueva visita al hospital. La incertidumbre seguía arremolinándose en su interior, pero ahora había un añadido, la urgencia de actuar. Al entrar al recinto hospitalario, sintió una mezcla de temor y determinación. Su madre lo necesitaba, y él quería ser el hijo que la apoyara, pero también ansiaba ser el médico que ayudara a otros. En el camino hacia la habitación, recordó las palabras del mensaje de la propuesta de investigación en su teléfono. Esa chispa de esperanza y anhelo por contribuir al bienestar ajeno se encendió en su pecho. Sin embargo, no podía ignorar que, en el fondo, existía otro compromiso, uno que ataba su corazón al lecho de su madre. La imagen de su madre, con la mirada cansada, pero siempre dispuesta a sonreír a pesar del dolor, se le hacía presente. ¿Era egoísta buscar su propio desarrollo profesional cuando ella enfrentaba tantos desafíos? La visita comenzó con un abrazo tierno, un momento que le brindó consuelo. Sin embargo, durante la charla, surge un silencio que le permitió observar a su madre con atención. Sus ojos cansados, llenos de amor, lo miraban como si pudieran leer sus pensamientos. Eso lo hizo cuestionarse, ¿qué clase de médico podría ser si no enfrentaba la vulnerabilidad de su propia vida? La medicina no se trataba solo de tratamientos y diagnósticos, era un camino que también requería humildad y conexión emocional. Luego de la visita, Alejandro decidió caminar por el jardín del hospital. El aire fresco le trajo una claridad que había estado buscando. Cada paso resonaba con una nueva decisión, no debía abandonar su pasión ni sucumbir al deber, sino encontrar un equilibrio. Comenzó a trazar mentalmente un plan. ¿Y si aceptaba el proyecto, pero también se comprometía a estar presente cada vez que su madre lo necesitara? Podría investigar y, al mismo tiempo, ser su soporte incondicional. La idea chisporroteaba con posibilidades. De vuelta en casa, se sentó frente a su computadora. La propuesta de investigación lo deslumbraba aún más ahora, la idea de formar parte de un cambio, empoderar a otros a través de la medicina, le llenaba de entusiasmo. Pero, mismo entusiasmo surgía una cuestión ineludible, ¿estaría dispuesto a estar disponible y ser un buen hijo y estudiante a la vez? Esa dualidad lo llevó a cuestionar su capacidad de gestión del tiempo y sus prioridades. Las horas pasaron mientras se sumergía en sus notas y reflexiones. El descubrimiento de su vocación y la urgencia por ser un buen hijo coexistían. Para consolidar este balance, sabía que tendría que planear, organizar su tiempo e incluso buscar apoyo de sus compañeros y profesores. Sin embargo, la presión se incrementó cuando recibió otro mensaje. Este era de uno de los investigadores que lo había contactado anteriormente, solicitando una respuesta urgente sobre su participación. La expectativa por ser parte de ese equipo se sentía como un escalofrío de emoción, pero también como un peso intimidante. Cuando leía el mensaje, una parte de él deseaba gritar sí, mientras que otra parte se aferraba a su madre. Finalmente, tomó una hoja en blanco para escribir una carta. La primera línea le resultó difícil, las palabras luchaban entre sí en su mente, pero al final fluyeron. Dedicó un párrafo explicando su arrepentimiento y su necesidad de agendar sus prioridades. Mientras escribía, se dio cuenta de que estaba no solo comunicando su decisión, sino también escribiendo una promesa a sí mismo, no se dejaría ejecutar ni por el miedo ni por la presión. En su mente, la idea de cruzar el umbral hacia esa nueva etapa de su vida seguía vibrando con energía, pero ahora con una nueva convicción, podía ser un buen médico y un buen hijo. La reflexión lo empujaba a un nuevo despertar de potencial. Esa noche, mientras se preparaba para dormirse, sintió que algo había cambiado en su interior. Una mezcla de posibilidad y desafío lo abrazó, recordándole que su camino aún estaba lleno de curvas y sorpresas. A medida que cerraba los ojos,
una pregunta se presentó con claridad: ¿sería capaz realmente de sostener ambas vidas, la del estudioso y la del cuidador? En la quietud de la noche, con su mente zumbando de posibilidades, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Un consejo de un antiguo profesor resonó pronto: a veces, debes ser tu propio guía para encontrar el camino correcto. Alejandro se sintió impulsado a descubrir si realmente podría ser ese guía no solo para sí mismo, sino también para los que más amaba. La decisión era inminente. El día siguiente despertaría no solo a la luz de un nuevo desafío, sino posiblemente al cruce de caminos donde podría definir su verdadera fuerza. Una decisión lo aguardaba y con ella, la posibilidad de iniciar una transformación definitiva. La luz del alba entraba por la ventana apenas entreabierta, pero Alejandro ya se encontraba despierto, inmerso en pensamientos fervientes. La decisión de aceptar la propuesta de investigación se mezclaba con la incuestionable necesidad de estar junto a su madre en esos momentos difíciles. El eco del consejo de su antiguo profesor resonaba en su mente, como un recordatorio de que debía ser su propio guía. Sin embargo, la realidad del día exigía claridad y acción. Se levantó y, tras una rápida ducha, se acomodó frente al espejo. Las decisiones eran como un lienzo en blanco, solo él podría llenar ese espacio con las pinturas de su vida. Desarrollaría su propio plan en un entorno que, por momentos, se sentía caótico. Con una corazonada persuasiva, se propuso escribir una lista de prioridades, un mapa emocional que guiara sus pasos entre los terrenos de la investigación y el hogar familiar. Mientras redactaba, se dio cuenta de que su investigación no solo podía ser un vehículo de autodescubrimiento sino también una herramienta para sanar. Si podía aportar soluciones al sufrimiento, tal vez eso lo haría más fuerte para enfrentar el dolor del entorno familiar. Se recordó que la medicina se trataba, en esencia, de conectar e innovar. Días después, el ambiente del hospital se volvió familiar, sus visitas se transformaron en un ritual. Cada encuentro con su madre lo llenaba de una nueva determinación. Hablaban de temas cotidianos y de los sueños que él anhelaba alcanzar. Ella escuchaba con atención, brindándole ese aliento tan necesario en un momento de vital transición. Sin embargo, cada sonrisa de su madre era una sombra que lo instaba a ser el mejor médico que pudiera. Alejandro activamente buscó crear un espacio de colaboración en la facultad. Llamó a algunos de sus compañeros, compartiendo su visión del proyecto. Un grupo formó un pequeño equipo de trabajo. Aquello salió mucho mejor de lo que había anticipado, la sinergia comenzó a generar ideas creativas y viables. En las discusiones, las metas individuales se nutrieron del espíritu colectivo. Se sentía emocionado al descubrir que sus habilidades en gestión de proyectos eran más sólidas de lo que había imaginado. No obstante, cada avance venía acompañado de una intensa presión. La ansiedad se cernía sobre él como una nube gris. Los días se volvían cada vez más cortos y Alejandro sentía que no podría cumplir con todas sus obligaciones. En medio de ese torbellino, surgieron momentos de duda. ¿De verdad podría mantener ese ritmo? La carga del estudio, el apoyo a su madre y sus nuevas responsabilidades como parte del equipo de investigación cada vez se sentían más abrumadoras. Fue en uno de esos momentos de tensión cuando recibió un mensaje de uno de los líderes del proyecto, invitándolo a una reunión urgente. La cita prometía dar un giro a la dirección del proyecto, pero la idea de ausentarse de casa para asistir lo llenó de culpa. Esa inquietante sensación lo llevó a una nueva reflexión: ¿era capaz de priorizar su propio crecimiento sin menoscabar el bienestar de su madre? Las horas previas a la reunión estaban marcadas por un torbellino de emociones. En su mente, las dos realidades se entrelazaban. Perspectivas brillantes de un futuro profesional enfrentaban la fragilidad de su situación familiar. Su mente se encontraba en una carrera frenética entre el deseo de florecer y el deber de estar presente. Tenía que decidir, y pronto. El camino quedaba claro: podía quedar atrapado en los sentimientos de culpa o aceptar el compromiso que iba a definir su futuro. Mientras se vestía para la reunión, sintió que una nueva versión de sí mismo comenzaba a surgir. Este acto de valentía frente a las adversidades sería su mayor triunfo. Al salir por la puerta de casa, un escalofrío le recorrió la espalda. Un reconocimiento profundo de que esta decisión cambiaría no solo su vida,
sino que podría incidir también en la vida de muchos. Pasos firmes lo llevaron a la reunión. Sin embargo, al entrar, no. Era solo un estudiante más, era un Alejandro renovado, listo para enfrentar las corrientes de angustia y hallarse en la intersección entre sus sueños y las realidades dolorosas que lo rodeaban. A medida que se sentaba en la sala, una pulsación de excitación y temor lo envolvió. Consciente de que se encontraba en la antesala de un desafío monumental, una pregunta se dibujó en su mente una vez más. ¿Podría realmente convertirse en el médico que imaginaba, cumpliendo la promesa hecha a su madre y a sí mismo? El horizonte de su vida profesional estaba comenzando a despegar, pero lo que no imaginaba era que ese mismo día le aguardaba una revelación que pondría a prueba no solo sus aspiraciones, sino su esencia misma. Las luces del salón de reuniones eran intensas y frías, creando un ambiente casi quirúrgico. Alejandro se sentó en una silla de la primera fila, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Alrededor de la mesa, otros estudiantes miraban sus notas, algunos murmuraban y otros estaban claramente nerviosos. La multitud, no obstante, se desvanecía porque su mente ya se había aislado en un espacio lleno de sus pensamientos. La presentación comenzó. Alejando su atención del ruido, Alejandro se centró en los conceptos que se exponían. Innovaciones médicas. Nuevas metodologías. Pensamientos que, en otro tiempo, lo hubiesen desbordado de entusiasmo, ahora se convertían en una fuente de ansiedad. Cada idea era una puerta abierta a su futuro, pero también un recordatorio de la necesidad de mantenerse conectado con su madre. Fue al final de la primera sesión que todo cambió. Cuando el líder del proyecto invitó a los asistentes a compartir ideas, una compañera, Carla, propuso una iniciativa para conectar las áreas de pediatría y neurología en una aplicación que pudiera ayudar a los padres a entender las necesidades de sus pequeños. La sala se llenó de murmullos entusiastas. Sin pensarlo, Alejandro levantó la mano. Le ofrecieron el turno para hablar y, de repente, el espacio se convirtió en un escenario donde su voz resonaría. No era solo una voz más en la sala, su discurso tomó forma a partir de sus experiencias personales, la dificultad de ser hijo de una madre enferma y el deseo ferviente de entender el sufrimiento. Mientras hablaba, sintió que en su interior se forjaba algo más que su deseo de conseguir el reconocimiento académico. Era su historia la que hablaba, sus emociones palpable en cada palabra. La conexión que estaba creando entre su propia vida y la presentación había encendido algo en él. Las ideas que se habían mostrado hervían en su mente, provocando una lluvia de creatividad. Propuso entonces un enfoque inclusivo para el desarrollo de la aplicación, integrando la voz de los padres como esencial en su concepción. La sala se quedó en silencio. La idea, que antes parecía una faceta lejana de su vida profesional, ahora cobraba sentido. Era un llamado a la acción. Desde una referencia personal, estaba guiando un proyecto, como un médico en práctica se empieza a curar. La reacción de la audiencia fue un estallido de apoyo. Entre los rostros, se iluminó el de Carla, quien le hizo un gesto de aprobación. Sin embargo, dentro de él, un aspecto oscuro se dibujó, la sensación de que, al impresionar a su audiencia, podía estar dejando a su madre a un lado. El intercambio de ideas continuó, pero Alejandro no pudo evitar sentirse dividido. En su crecimiento profesional, había encontrado un área que parecía enraizarse profundamente en su historia personal. Y ahí vino el dilema: ¿podría él mantener ese equilibrio, sacrificar su dolor por un propósito mayor que se entrelazaba con sus sueños? Después de la reunión, se le acercaron varios compañeros para felicitarlo por su intervención. Sin embargo, un sentimiento latente lo perturbaba y no podía escapar de él. La dualidad de su vida le palpitaba ferozmente en el pecho, el reconocimiento profesional frente a la preocupación por su madre. Comenzó a preguntarse si la transformación que estaba viviendo podría significar la pérdida de la conexión familiar que tanto valoraba. Al regresar a casa, el aire se sentía pesado. El día había sido un torbellino de emociones, pero no podía evitar cuestionarse. ¿Estaba realmente listo para entregarse al camino del conocimiento sin sacrificar lo que más amaba? Se sentó al lado de su madre, quien sonreía a pesar de su situación. La noche avanzaba, pero una inquietud creciente lo mantenía despierto.
En lo que parecía ser un momento de reflexión, se dio cuenta de que para avanzar, debía confrontar no solo sus temores, sino también sus valores. Mientras caricias suaves recorrían su mano, un pensamiento se compactó en su mente: debía tomar una decisión, una que encarnara el reto de vivir plenamente en sus dos mundos. Fue entonces cuando su madre, con voz temblorosa, le dijo: Ale, no debes sentirte culpable por crecer. Las palabras resonaron con una claridad devastadora. No solo le estaban permitiendo avanzar, sino que también le abrían una puerta a una posible reconciliación emocional. Justo entonces, la determinación hizo su aparición. Alejandro sabía que el camino por delante sería complicado. Pero, ¿cómo manejaría la revelación de que el crecimiento podría ser simultáneo con el amor por su madre? La presión de esa pregunta le atrajo nuevamente hacia lo incierto, dejando sobre él la sombra de un descubrimiento que marcaría su vida. Así, se dio cuenta de que estaba en la antesala de un nuevo reto: el conflicto entre el deber profesional y la conexión emocional. ¿Qué decisiones tomaría para resolver esa disyuntiva? ¿Podría convertir su experiencia personal en una herramienta para el bienestar de otros sin perder su núcleo emocional? Mientras los pensamientos giraban, ya reconocía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Alejandro despertó aquella mañana con una mezcla de inquietud y determinación. Las primeras luces del día se filtraban por la ventana, creando un juego de sombras en su habitación que lo instigaba a moverse. Aún resonaban en su mente aquellas palabras de su madre. Tenía la sensación de que había llegado el momento de transformar su angustia en acción. Su primera decisión fue integrar a su madre más en su vida cotidiana. Se propuso visitarla con regularidad, convencido de que fortalecer ese vínculo afectivo le daría mayor claridad emocional. Así, comenzó a diseñar un plan de estudios que le permitiera ser más eficiente con su tiempo en la universidad, facilitando así sus visitas y asegurándose de que ella no se sintiera sola. Mientras iba elaborando este esquema, se dio cuenta de que su avance académico podría coexistir con la atención que su madre tanto necesitaba. Durante una de estas visitas, Alejandro decidió hablarle de sus ideas sobre la aplicación. Su madre, siempre atenta, escuchó con interés y le ofreció sugerencias inesperadas, basadas en sus propias experiencias como madre. Cada vez que él exponía sus pensamientos, ella, con su voz calmada y llena de sabiduría, parecía aportar una nueva capa a sus ideas. Esa interacción se convirtió en una salida terapéutica para ambos, y cada conversación se sentía como un puente sólido que unía sus caminos divergentes. Los días pasaron, y Alejandro pronto se dio cuenta de que había encontrado un nuevo propósito. No se trataba solo de su deseo de crecer profesionalmente, sino de hacer el cambio necesario para ayudar a otros en situaciones similares a la de su madre. Recordó las tantas noches en las que había estado perdido, buscando respuestas que nunca llegaban. Esa experiencia se materializaba ahora en un proyecto concreto que podía influir de manera positiva en la vida de muchas familias. Conforme avanzaba el desarrollo de la aplicación, se incorporó al grupo de trabajo con Carla. Juntos, comenzaron a ir más allá de la simple creación de una herramienta digital. En reuniones posteriores, Alejandro compartía anécdotas sobre su madre y cómo esas vivencias podían enriquecer el diseño de la aplicación, por lo que surgieron más ideas innovadoras. Una de ellas fue incluir una sección en la que los padres pudieran compartir sus historias, ayudando a desestigmatizar sus vivencias. La propuesta fue recibida con entusiasmo, el grupo se sentía más unido y comprometido. De pronto, se encontraba en el centro de un proyecto que no solo se trataba de tecnología, sino que emanaba desde su propia historia. Esos instantes le revelaban una capacidad de liderazgo que no había explorado antes. Comenzó a organizar sesiones de brainstorming donde todos podían aportar sus ideas y, en esos momentos, se dio cuenta de que su voz, antes temerosa, ahora resonaba con confianza. Sin embargo, lo que había comenzado como una búsqueda de equilibrio se transformó en un nuevo dilema. ¿Podía añadir más carga a su ya agotadora rutina y satisfacer simultáneamente sus aspiraciones académicas y el deseo de estar presente para su madre? La presión de sobresalir en su ámbito profesional competía constantemente con su necesidad de conexión emocional. Una tarde, mientras preparaba un informe para la próxima reunión del proyecto, recibió un mensaje inesperado:
Carla le escribía que habían sido invitados a una competencia nacional donde presentarían su idea. La adrenalina de este anuncio llenó la sala. A pesar de su emoción, una sombra de incertidumbre se cernió sobre él. ¿Estaba preparado para algo así? ¿Sabría gestionar la presión y mantener la cercanía con su madre en este nuevo nivel de compromiso? Era el momento de enfrentar la balanza de su vida, el crecimiento profesional o la conexión personal. Sin embargo, una premisa giraba en su mente, quizás no tenía que elegir. Mientras se sentaba a hacer la lluvia de ideas, una mirada profunda en su futuro se formaba en su mente. La noche caía, y su resolución poco a poco se tornaba clara. Las decisiones de la próxima semana marcarían el compás de su vida. Mientras el silbido del té en la cocina llenaba el aire, Alejandro comprendió que el camino que había elegido tiene muchas facetas, y todos sus aspectos requerían atención. Pero la incertidumbre seguía acechándolo. ¿Podría realmente integrar todos esos fragmentos de su vida en una sola historia ganadora? La presión se intensificó, llevando consigo una atmósfera cargada de posibilidades, entrelazando su amor y su ambición en un solo destino. La semana transcurrió con una velocidad abrumadora, con cada día como un compás de incertidumbres y expectativas. Alejandro se sumergió en las preparaciones, pero su mente a menudo vagaba hacia su madre. En cada reunión del equipo, cada decisión tomada sobre la aplicación, su impulso provenía de lo que ella había compartido. La idea de presentar su proyecto en aquella competencia nacional lo llenaba de entusiasmo, pero también le inyectaba una ansiedad palpable. Un día, mientras revisaba el diseño de la interfaz, una idea sorprendió a Alejandro: el enfoque debía ser menos técnico y más emocional. Recordó cómo su madre describía sus sentimientos cuando luchaba con la soledad. Entonces, propuso a su equipo crear un espacio dentro de la aplicación donde los padres fueran escuchados y comprendidos. No solo se trataba de tecnología, sino de construir una red de apoyo emocional. La propuesta encontró resonancia en sus compañeros, y aquello lo motivó aún más. Pese a su deseo de que sus ideas prosperaran, la sobrecarga de trabajo y sus responsabilidades académicas parecían agobiarlo. Al llegar a casa, los sentimientos encontrados lo persiguieron. Se sentó frente a su computadora, buscando un equilibrio en medio de la tempestad interna. Era un momento crucial, acabar con la inercia que a veces lo mantenía paralizado. Mientras contemplaba su reflejo en la pantalla, hizo un ejercicio de autoanálisis. Sabía que, para elevarse, necesitaba abrazar no solo su ambición profesional, sino también las emociones que lo conectaban con su madre. Esa noche, decidió perfilar cómo se vería a sí mismo en el futuro. Imaginó un Alejandro que aportaba solución a la soledad, que ofrecía respuestas. Una figura que no solo destacaba en su carrera, sino que también era un hijo presente y significativo. Este pensamiento lo llevó a preguntarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar por esa visión. En el trabajo, la presión aumentaba. Todos se preparaban para la fecha de la competencia, y él sintió que la coordinación entre los miembros del equipo comenzaba a tambalearse. Había momentos en los que la frustración lo invadía, sobre todo cuando sus ideas eran cuestionadas o no recibían el respaldo esperado. Sin embargo, esta lucha interna también destapó algo más profundo: la necesidad de asumir un papel más proactivo como líder. Un día, en medio de una discusión acalorada sobre el diseño, se sintió impulsado a expresar sus emociones. Entiendo que estamos aquí para ganar, pero no se trata solo de eso, confesó, su voz temblando ligeramente. Es sobre las personas que van a usar nuestra aplicación. Debemos recordar por qué lo hacemos. Este acto de vulnerabilidad fue un parteaguas. La sala se llenó de un silencio reflexivo. Algunos compañeros lo miraron con una nueva apreciación. Tras aquel momento, la dinámica del equipo cambió, incluyendo una mayor apertura para compartir opiniones y sentimientos. La conexión emocional que antes había imaginado comenzó a tomar forma, fortaleciendo la resolución colectiva. El proyecto ya no se trataba de una mera competencia, sino de una misión compartida. Sin embargo, a medida que la fecha de la presentación se acercaba, la presión se intensificaba. En una conversación con Carla, ella lo animó a buscar maneras de gestionar su tiempo y estrés. La idea de practicar técnicas de relajación surgió,
pero Alejandro sabía que había más en juego. La necesidad de conectarse con su madre seguía pulsando en su interior. Esa misma noche, mientras miraba las estrellas, un nuevo propósito lo iluminó. Comprendió que debía integrar todos sus roles en una sola narrativa. No obstante, el desafío se presentaba formidable. ¿Podía encontrar la manera de compartir su viaje personal y profesional en la presentación? Fue entonces cuando recibió un mensaje de su madre, que le urgía a hablar sobre su día. Un territorio desconocido se abría ante él. El pensamiento de esa conversación final lo fue llevando hacia la profundidad que deseaba alcanzar. Entonces, Alejandro decidió que, sin importar el resultado, compartiría su historia personal en la competencia. Tal vez, esto sería el impulso que necesitaba para lograr una conexión aún más fuerte no solo con su madre, sino también con quienes escucharan su voz. Se encontró frente a un nuevo dilema. ¿Estaba listo para exponer su vulnerabilidad en un escenario tan competitivo? El desafío superaba cada expectativa y su corazón latía con fuerza. Alejandro sentía que cada segundo era un paso hacia su propia transformación. La noche cerraba, una nube de incertidumbre lo envolvía. ¿Cómo unificar su vida en una sola narrativa que atrajera y resonara con el público? Asomándose a lo desconocido, Alejandro supo que se estaban formando nuevos caminos ante él. Sin embargo, una inquietante pregunta seguía presionando su mente. ¿Realmente su corazón era lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que vendría? La competencia prometía ser más que un simple evento, sería la prueba del alma de un joven que comenzó a encontrar su voz. La semana previa a la competencia, Alejandro se enfrentó a una luz de emociones que amenazaban con desbordarse. Desde ese primer momento de vulnerabilidad compartida con su equipo, su percepción sobre el liderazgo había cambiado. Estaba decidido a no solo ser un voz más, sino a ser un catalizador de emociones. Era un pequeño pero poderoso cambio que había transformado su experiencia en el trabajo en equipo. Decidió iniciar cada reunión con una pequeña pausa para reflexionar juntos. Al principio, algunos compañeros lo miraban con escepticismo, pero a medida que se acostumbraban a esta práctica, comenzaban a abrirse. Era evidente que cada uno luchaba con sus propias inquietudes y miedos. La frontera que una vez existía entre los miembros del equipo se había desdibujado, y esta revelación le trajo una sensación de propósito renovado a Alejandro. Sin embargo, la presión por la competencia, mezclada con sus responsabilidades personales, comenzó a generar fisuras. En una tarde particularmente agobiante, mientras revisaba una serie de correos electrónicos sobre la aplicación, un mensaje de su madre lo detuvo en seco. Decía que había tenido un día difícil, pero recordó una lección que le había enseñado sobre enfrentarse a los miedos con valentía. La ironía lo golpeó. Pretendía ser el apoyo emocional en la vida de otros, pero se daba cuenta de que necesitaba a su madre más que nunca. Siendo consciente de la necesidad de equilibrar su propio crecimiento personal y el del proyecto, Alejandro decidió llamarla. La conversación fluyó de manera natural. Compartió sus avances, las luchas y su deseo de hacer de la presentación un reflejo de su viaje. Su madre lo escuchó atentamente y su voz se llenó de empatía. En un momento de claridad, le sugirió que compartiera una historia sobre su infancia que siempre le había marcado. Un episodio en el que, contando una anécdota de cuando él mismo lloró en un avión, ayudó a calmar a un bebé que no dejaba de llorar. A veces, nadie logra escuchar el llanto, pero siempre hay un corazón dispuesto a ayudar, le decía. La revelación resonó en Alejandro. Esa pequeña historia, más allá de ser un recuerdo, era un símbolo de su propia vulnerabilidad y de cómo los actos de bondad pueden transformar momentos difíciles en algo más grande. Se dio cuenta de que su historia no solo estaba conectada con su madre, sino con todos aquellos que luchaban contra la soledad y las incertidumbres. Era el hilo que podía tejer su vida personal con su ambición profesional. Esa noche, se dedicó a escribir. Las palabras fluyeron como si siempre hubieran estado ahí. Detalló cómo había aprendido a escuchar no solo el llanto de un bebé, sino también las inquietudes de las personas que lo rodeaban. La idea de presentar esa historia en la competencia no solo lo llenaba de orgullo, sino que sentía que era lo que realmente quería comunicar. A medida que el reloj avanzaba hacia la fecha de presentación,
Alejandro se entrenaba para integrar su relato personal con los elementos técnicos de la aplicación. Esto significaba enfrentar los temores de ser expuesto y, aún así, el deseo de ser verdadero prevalecía. Sin embargo, los nervios estaban a flor de piel. ¿Cómo respondería el jurado? ¿Sería su historia suficientemente relevante? Más allá de todo, lo que lo inquietaba era el eco del frágil corazón que se había alimentado de valentía en la llamada con su madre. Alejandro sabía que todo podía cambiar en un instante. El día de la competencia se acercaba y con ello el camino que había escogido se tornaba más desafiante. Se preguntaba si podría soportar el peso de su propia verdad ante una audiencia. El desafío fue mayor. Mientras ultimaba detalles en el equipo, la tensión crecía entre sus compañeros. Las opiniones estaban divididas, algunos pensaban que su enfoque emocional podría ser un obstáculo. Entonces, el dilema se intensificó. Alejandro se encontró ante una decisión crucial. ¿Debería mantenerse fiel a su visión personal y vulnerabilidad o ceder a las presiones del grupo? En ese instante de decisión, se dio cuenta de que no solo se trataba de la competencia. Era su oportunidad de liberarse del miedo y de reafirmar quién quería ser. La pregunta quedó flotando: ¿haría lo necesario para abrazar su vulnerabilidad en un entorno donde la competencia y el éxito eran sinónimos? La respuesta, cargada de incertidumbre, resonó con fuerza en su interior. ¿Se atrevería a ser verdaderamente él mismo en un mundo que a menudo recompensaba las apariencias? El día de la competencia llegó con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Alejandro se encontraba en una sala de espera, rodeado por otros participantes, cada uno con una historia y un enfoque distinto. Sin embargo, lo que lo diferenciaba de los demás era la decisión que había tomado en las noches anteriores: iba a compartir su viaje personal, su vulnerabilidad y su deseo genuino de ayudar a otros. Por primera vez, se sentía listo para abrir su corazón al mundo. Cuando llegó su turno, caminó hacia el escenario con firmeza, aunque el sudor le empapaba las manos. Al mirar a la audiencia, recordó las palabras de su madre: Ale, no debes sentirte culpable por crecer. Esa frase se convirtió en un faro en medio de su incertidumbre. Alejandro respiró profundamente y comenzó su presentación. Relató su historia del llanto del bebé en el avión, entrelazándola con la conexión emocional que había cultivado con su madre. Cada palabra era un mosaico de su vida, un canto a su resiliencia y a su deseo de ser un médico que realmente escuchara y entendiera el sufrimiento de los demás. A medida que hablaba, se dio cuenta de que su vulnerabilidad resonaba con la audiencia. Las miradas atentas y los rostros emocionados lo llenaban de una energía renovadora. La historia no solo conectó con las experiencias de su madre, sino que también tocó el corazón de quienes enfrentaban sus propias luchas. Comentarios espontáneos surgieron de la audiencia, mostrando apoyo y empatía. Él, que una vez se había sentido atrapado por el miedo al juicio ajeno, ahora se sentía liberado, abrazando su autenticidad. Tras terminar, recibió aplausos sinceros que retumbaban en el aire como una validación de su esfuerzo. Sin embargo, lo que lo llenaba de satisfacción no eran los aplausos, sino las caras de quienes escucharon su historia. Eran personas que también llevaban sus cargas y habían encontrado un motivo para seguir adelante. Su presentación había sido más que una simple exposición de ideas, era una declaración de amor, tanto hacia su madre como hacia la misión que se había propuesto en la medicina. Al finalizar, el jurado hizo preguntas. En lugar de sentir ansiedad, Alejandro respondió con confianza, utilizando su experiencia personal como base para sus argumentos. La conversación fluyó y, en ese momento, no solo vendía una aplicación, estaba transmitiendo un mensaje. La conexión que había creado en el escenario lo transformó. Se dio cuenta de que su autenticidad no solo lo hacía un mejor comunicador, sino también un mejor futuro médico. No tardó en recibir el reconocimiento merecido. Su equipo ganó el primer premio, pero más allá de eso, ganaron algo mucho más valioso: la certeza de que el vínculo emocional es la clave en el campo de la medicina. La victoria fue celebrada por todos, pero para Alejandro era un triunfo interno. Su viaje personal lo había llevado a un lugar de fortaleza y autocompasión. A partir de ese día, su vida tomó un rumbo diferente. La conexión con su madre se fortaleció aún más.
Compartió con ella no solo triunfos, sino también los desafíos que aún enfrentaba. La confianza que tuvo en sí mismo en el escenario reverberó en sus visitas al hospital, donde dejó de ver su papel como un simple hijo y se convirtió en un defensor de su bienestar. Notaba cómo cada pequeño paso que daba por ella, aun en los momentos difíciles, lo acercaba más a la persona que siempre había deseado ser. Alejandro entendió que la medicina no solo era un camino profesional, era una forma de vida. Se dedicó a cuidar a su madre y a todos los que como ella enfrentaban adversidades. Tomó la decisión consciente de crear un marco que uniera su vocación con su amor por su madre. La idea de convertirse en médico no era más un sueño distante, ahora había metamorfoseado su conexión con la realidad. Al mirar hacia el futuro, se sintió preparado para enfrentar cualquier desafío que vendría. Reconoció que ser vulnerable no lo hacía débil, por el contrario, era su mayor fortaleza. Con la certeza de que su voz podía marcar la diferencia, decidió compartir su historia con el mundo, contribuyendo a un cambio real en el sistema médico. El viaje de Alejandro lo llevó a un lugar de satisfacción profunda. En lugar de ser una víctima del juicio ajeno, se había convertido en el artífice de su propio destino. Y en el eco de cada risa, cada lágrima y cada paso, se escuchaba la promesa de una vida plenamente vivida, donde amor y compasión definían su camino, no solo como médico, sino como ser humano. Este es el momento para que ustedes se suscriban inmediatamente a nuestro canal, para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora, su apoyo es vital para alimentar el algoritmo y compartir estas inspiradoras narrativas con más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este sentimiento de transformación, porque sus voces importan. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para unirse a nosotros en esta travesía de superación personal.